Hola chicos, ¿cómo están? Bien, continuando con el desarrollo de las sesiones, vamos a hablar en esta última sesión, la cual corresponde a la sesión número 17, sobre la industria del cemento. Obviamente también es una industria, bueno, en este caso es no metálica, a diferencia de las que hemos visto anteriormente. Pues, bueno, en nuestra región tenemos Cementos Pacasmayo, que es líder productor al norte del país. Tiene como aproximadamente 5 tipos de cemento, dependiendo del caso, ¿no? Obviamente los 5 tipos es en base a una mezcla y también a trabajo de investigación. Previo a ello se hace trabajos en laboratorio. Entonces, mediante este video les voy a explicar un resumen de cómo es el proceso para la obtención del cemento. Obviamente, para que puedan complementar en las referencias bibliográficas, cuentan con algunos sitios web para que puedan complementar sobre el proceso que se va a describir. Bien. Saberes previos. ¿Cuáles son las materias primas para el cemento? ¿Qué es clinker? ¿Qué es caliza? ¿Cuál es la temperatura de obtención de clinker? Bueno, son preguntas clave. Recuerden que todas las preguntas son parte del debate y son preguntas técnicas. En base a mi experiencia, pues son las que te preguntan en una entrevista. Obviamente, por ejemplo, si tú vas a una empresa cementera, pero el puesto es para aguas, de todas formas te van a preguntar sobre el proceso. Entonces, uno tiene que conocer el proceso. La problematización. ¿Cuál es la diferencia entre el proceso seco y húmedo para la fabricación de cemento? Bueno, es una pregunta, como toda sesión, la cual nos permite desarrollar el debate durante la sesión. Al final, ustedes van a estar en las condiciones de describir y reconocer los procedimientos básicos y el tipo de equipo para establecer la secuencia de las operaciones en la industria del cemento. Como toda clase, hay un video de motivación muy interesante sobre esta industria. ¿Sí? En clase lo vamos a ver. Industria del cemento. El cemento. Bueno, el cemento, por ejemplo, desde el punto de vista de la química, es un material inorgánico. ¿Sí? Obviamente, tú al destapar un empaque, pues está totalmente pulverizado. Ahora, este material inorgánico pulverizado, al agregarle agua, como se muestra en la imagen, ya sea solo cemento y agua, como está en la imagen, o en algunos casos, pues se le mezcla también con grava, ¿no? O arena. Entonces, ya sea en ambos casos, ¿qué tiene como consecuencia? Pues tiene la propiedad de poder fraguar o endurecer, ¿no? Y pues la imagen nos lo dice todo. Tiene la propiedad de fraguar y endurecer. Y obviamente, ya sea debajo del agua o fuera de ella, pues siempre se mantienen las propiedades de este material. Obviamente es de mucha importancia hoy en día en el tema de la construcción. Entonces, es muy importante conocer sobre esta industria. En la parte centro y sur de nuestro país también tenemos, ¿no? Cemento Sol, Cemento Inca. Entonces, hay oportunidades para poder desarrollarse en lo que respecta a la industria del cemento, chicos. Entonces, es muy importante que conozcan este tema. Principalmente, como le digo, el uso del cemento es en el tema de la construcción, principalmente. Después, bueno, se forman adoquines, por ejemplo, ¿no? Ladrillos también de cemento y algunos otros materiales, ¿no? Como en este caso, puede ser floreros, entre otros, ¿no? Bien, las materias primas. Obviamente las materias primas, en este caso, pues son obtenidas a partir de canteras.
o para ello se hace una explotación también. Y previo al ingreso al laboratorio se hace un análisis químico en laboratorio. Por ejemplo, la caliza. Cementos Pacasmayo cuenta con su cantera que está en Tembladera, ¿no? Para la obtención de caliza. Obviamente ahora ya está procesando en Piura. Entonces la idea es que la materia principal es la caliza, ¿no? Químicamente, caliza se refiere a carbonato de calcio. Entonces, en este tema, pues, para obtener un buen cemento se necesita que el porcentaje de carbonato de calcio en la caliza sea mayor al 95%. Cantidades menores, pues, puede causar, o mejor dicho, se puede obtener un cemento, pero no de tan buena calidad. Por otro lado, el carbonato de calcio aporta un 54% de óxido de calcio y 46% de dióxido de carbono. Por ejemplo, en Cementos Pacasmayo eh, tiene varios hornos, uno para obtener cal, que es la cal viva, que es el óxido de calcio, y el otro es ya para obtener el cemento en sí, o mejor dicho, el clinker, perdón, el clinker, ¿no? El producto de la cocción o de la clinkerización es el clinker. Las arcillas es de suma importancia por el tema del hierro, ¿no? El tema de las alúminas, ¿no? El tema de las sílices también, por ejemplo, es de mucha importancia. Principalmente las arcillas son fuente de álcalis. Representa aproximadamente un 15% de la materia prima que formará el clinker. Las arcillas. Bien, ahí están, esta tabla muestra la composición química de arcillas. Por ejemplo, el silicato de aluminio es el que se encuentra en mayor proporción dentro de las arcillas. Necesitamos aluminio. Óxido de aluminio, se necesita óxido de aluminio, hierro y calcio, ¿no? Pero principalmente necesitamos aluminio y hierro para la producción de cemento. Dentro de los agregados tenemos arena, que está constituida de un 75 a 90% de sílice, para complementar, ¿no? Junto con las arcillas. Y el hierro es de mucha importancia porque sirve para corregir la deficiencia del óxido de hierro 3 en el diseño del crudo, por el tema del ferrato, que vamos a verlo más adelante. Bien, otro tema a tratar es el tema ya, bueno, es lo que respecta a las materias primas, pero en sí la obtención del cemento pues se debe a reacciones químicas. Dentro del horno de clinkerización pues ocurre una serie de reacciones químicas, lo cual se forman minerales del cemento. Esos minerales ya obviamente después vienen a formar lo que es el clinker en sí. Por ejemplo, una vez que se tienen las materias primas, después por pasar en la etapa de chancado, de almacenamiento, de mezclado, pesado, pasa por un tren de intercambiador de calor, el cual es previo a la clinkerización. Lo que se busca es que las reacciones se vayan llevando de forma lenta, ¿sí? Entonces, primero lo que ocurre en este material, en la materia prima, es un secado, el cual se da a 110 grados Celsius aproximadamente, lo cual permite la evaporación de la humedad. A una temperatura aproximadamente de 450 o más, lo que sucede ya en ese punto, se habla de una deshidratación. O sea, estamos hablando ya de la pérdida de agua químicamente unida a compuestos tales como algunas arcillas y agregados. Conforme va avanzando el horno, en los hornos horizontales, rotatorios, a los 900 grados Celsius aproximadamente la caliza ya se está descomponiendo en cal viva y dióxido de carbono. Entonces, si en el horno de cal, obviamente a esta temperatura ya se está obteniendo cal viva, ¿no? Pero para el tema del cemento, la reacción sigue, ya que se tiene que llegar a 1500 grados Celsius. Entonces, por ejemplo, esta es la reacción de descomposición
Obviamente por acción del calor se descompone el carbonato de calcio en óxido de calcio y dióxido de carbono. Entonces, acá ya se está formando cal, ¿no? Por ejemplo, acá está una imagen de la estructura, o cómo sería, ¿no? El tema de las arcillas, la humedad, las flechas se va desprendiendo, ¿correcto? Ya, obviamente, estas esferas son arcillas, lo que está en amarillo es la caliza, y se está desprendiendo el agua de esta mezcla, ¿no? Que contiene todas las materias primas. Una vez que se llegó a los 450, 900, ya empieza a liberarse el CO2, empieza a formarse el óxido de calcio, que vienen a ser estos puntos de color negro más intensos, que anteriormente no estaban, ¿no? Que viene a ser la cal libre. Y el CO2 se va liberando. Luego, a 1300 ya, como hay cal libre, y los óxidos de hierro comienzan a reaccionar con la cal y la alúmina. Entonces, ¿qué sucede? Que la cal libre que está presente a esas temperaturas, a 1300, los óxidos de hierro y la alúmina comienzan a reaccionar con la cal, formando los ferratos cálcicos y los aluminatos cálcicos. Obviamente estos reaccionan a esa temperatura para formar el ferro aluminato tetracálcico líquido. O sea, 1300 se está formando ya el ferro aluminato tetracálcico líquido a 1300 grados. A la que se disuelven los minerales incrementando la reacción entre ellos. Ahora, a esa misma temperatura y un poco más, el, la sílice que está libre y parte de la cal también que está libre reaccionan para formar el silicato dicálcico. A esa misma temperatura también, ¿no? El silicato dicálcico, que es un mineral, eh, desde el punto de vista de la minería, tiene el nombre de belita, ¿no? La nomenclatura mineralógica. Belita, ¿no? El silicato dicálcico, que se representa por C2S, que esta es la fórmula química, silicato dicálcico, belita. Y obviamente acá tenemos ya la cal libre, pues obviamente está en mayor proporción el carbonato, y obviamente ya se están formando los puntos, ¿no? Acá aparece una coloración azul del silicato dicálcico. Ahora, aproximadamente a los 1400, la cal que se encuentra en exceso reacciona con parte del silicato dicálcico para formar el silicato tricálcico o alita desde el punto de vista de la mineralogía. Entonces la alita viene a ser ya la coloración roja. Estos puntos de color rojo viene a ser la alita. Obviamente ahí tenemos óxido de calcio, parte del carbonato que no ha reaccionado, tenemos el silicato dicálcico, tenemos el silicato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico que está líquido, ¿no? Miren cómo es lo hermoso de la química, se va formando todos estos minerales a esas temperaturas. Y a 1500, aproximadamente 1500, la cantidad de velita disminuye, aumentando su tamaño. Y los cristales de alita aumentan en número y tamaño. Obviamente a esa temperatura también, y ya la salida en el enfriamiento, recién ahí va a cristalizar el aluminato tricálcico y el ferroaluminato tetracálcico, que viene a ser los que están, estos esferas de color blanco, y el aluminato tricálcico las oscuras. Recuerden, la roja es el silicato tricálcico y las azules el silicato dicálcico. Obviamente acá ya desapareció por completo el carbonato, ya no hay parte de coloración amarilla, entonces ya se tiene el famoso o llamado clinker, jóvenes. Qué interesante, esta figura nos muestra cómo es lo hermoso de la química, y esto es proceso, ¿no? El cambio.
Y bueno, esta es una fotografía de clínker observado al microscopio, tiene la fuente. Los cuatro minerales de clínker pueden identificarse por el color que adquieren debido a la técnica de coloración utilizada, ¿no? Están todos los minerales. Y estos minerales son los que componen el famoso clínker. Y ya este clínker, al mezclarlo con yeso, ya da la estructura del cemento, ¿no? El cemento básico. Obviamente, para darle cierta estructura o una característica en especial, ya se agregan pues aditivos después, ¿no? Entonces, con mi clínker más yeso ya tengo mi cemento básico. Bien, el diagrama de flujo. Obviamente habíamos hecho mención sobre las canteras. Este tema de las canteras ya habíamos hablado en la parte metálica, entonces lo mismo sucede acá. Obviamente este tema de las canteras sí es superficial, ¿no? Atajo abierto, se apilan, obviamente tiene que haber un chancado, ¿no? Eh, una vez que se llega a la preparación, hay que hacer una molienda, pasa por una molienda, obviamente, y todos los materiales, antes de, se almacenan en unos hilos, cada material, y de acuerdo a la proporción, a la salida de las tolvas, hay balanzas. Entonces, eso permite, pues, llevar a cabo la proporción de las materias primas para obtener la mezcla única, la cual va a ingresar al tren de cambiadores de calor. Obviamente acá se tiene que, en contracorriente circula agua, que es el medio de enfriamiento. Y para eso se tiene que tratar agua, ¿no? Para agua como refrigerante. ¿Sí? Entonces ahí está el tren de cambiadores. A partir de acá ya ocurre, ¿no? Son ciclones por donde hay transferencia de calor. A partir de acá ya empieza desde los 110 grados Celsius, los 400, y se va llevando lentamente la reacción hasta llegar a los 1500. Obviamente los hornos utilizados en el proceso son horizontales. Acá se quema combustible porque es secado directo en este caso, es directo el secado. A la salida, ya el clínker, pues hay unos blower o ventiladores grandes, pues que se dedican a hacer el enfriamiento, ¿no? Por acá hay una trampa de retención de dióxido de carbono, ¿sí? Para minimizar el tema del impacto ambiental por el tema de los gases. Y el clínker es almacenado, ¿no? Es almacenado. Obviamente hay empresas que, por ejemplo, Cemento Pacasmayo, para hacer cierto tipo de cemento importa clínker, ¿no? Entonces hay empresas que se dedican solo a hacer clínker. Obviamente ya después con yeso ya se obtiene el cemento en sí, ¿no? Acá ya la empresa puede vender nada más clínker. Ya el proceso continúa agregando los aditivos, obviamente también en proporciones, a la salida de los hilos tiene que ser pesado. Una vez que se ha agregado, se ha mezclado, ¿no? Con el material complementario, pasa por una molienda, que es un molino de bolas, ¿sí? Y nuevamente es almacenado en unos hilos para poder ser despachado a granel. Y así, jóvenes, es como se produce el cemento, ¿no? Al final está la área de embolsado. Obviamente durante todo este proceso se hace análisis, ¿no? Químico, como por ejemplo el azufre, cuánto de azufre está saliendo en el cemento, ¿no? Entonces, es muy importante el control de calidad. Y el punto crítico, o mejor dicho, el punto de mayor importancia en la industria del cemento está acá, ¿no? En el tren de ciclones y el horno horizontal. Ese es el punto crítico. Tienen las reacciones, tienen ahí bien detallado todo el proceso. El resto son operaciones simples, ¿no? Y muy sencillas. Bien, tienen una actividad grupal, correcto, que está también en el drive. En conclusión, bueno, tengo la materia prima, toda materia prima va a ser triturada, molida.
El diagrama de flujo que he explicado es un proceso seco, ¿correcto? En la proporción y mezcla de materias primas, viene una molienda, la homogenización y mezcla. En el proceso húmedo es similar, solo que se le adiciona agua, ¿no? Se le adiciona agua. Y también hay una homogenización y mezcla. Prácticamente en el tema húmedo se va a tener una pasta, ¿no? Y acá todo es seco. Ya sea la homogenización y mezcla en el proceso húmedo, homogeneización y mezcla en el proceso seco, van a pasar directo al horno. Y en el horno es donde se da la reacción, se forma de escoria que viene a ser el clínker en sí, hay una molienda final, se adiciona yeso. Obviamente acá en el seco también hay almacenamiento de escoria remanente que queda y pasa directo la molienda con yeso y ahí ya se tiene un cemento básico, ¿no? El cemento básico. Se enfría y va al área de almacenamiento, el empacado y embarque, ¿no? Un diagrama de bloques muy sintetizado respecto a la producción de cemento. Tienen asignación de casa también, muy interesante, unos videos tienen que ver los jóvenes porque son muy importantes para que puedan complementar las operaciones y la referencia bibliográfica respectiva. Bien, en el caso de tener alguna duda, no duden en escribirme, chicos. Eso sería todo. Muchas gracias.